las tablas de retención documental? Las tablas de retención documental, con su sigla TRD, son un instrumento archivístico definido por la norma ISAT-G, Norma Internacional de Descripción Archivística, que sirve para controlar el ciclo de vida de los documentos en una organización. Es decir, las tablas de retención documental son el listado de series y subseries con sus correspondientes tipos documentales a los cuales se les asigna el tiempo de permanencia en cada ciclo vital de los documentos. Los ciclos vitales o las fases es archivo en gestión, archivo central y el archivo histórico. El Acuerdo 039-2002 del Archivo General de la Nación contempla que el conjunto de la documentación antes de la aprobación y aplicación de las tablas de retención documental se denominan técnicamente fondo acumulado y será sometido a un proceso de organización. El resultado de esta organización se le conoce como tabla de valoración documental. Las tablas de valoración documental son el producto del análisis y la organización de un fondo acumulado que presenta el listado de agrupaciones documentales o series documentales con anotaciones, con su primordial anotación, que son las fechas extremas, sus valoraciones y los procesamientos a seguir para aplicar la disposición final. ¿Quiénes las aprueba y quiénes convalidan las tablas de retención documental? Según el Acuerdo 039 del 2002, artículo 1, el Comité de Archivo hará el estudio correspondiente y producirá el acta avalado para la propuesta. En la tercera etapa, elaboración y presentación de las tablas de retención documental, el jefe de archivo preparará la propuesta de las tablas de retención documental en la entidad con las series y subseries documentales que administra cada dependencia, acompañándola de una introducción y de los anexos que sustenten el proceso y los criterios para dicha elaboración. Según el decreto número 2578 del 2012, artículo 9, el Archivo General de la Nación Jorge Palacios Preciado podrá evaluar las tablas de retención documental y las de valoración documental de las diferentes entidades después de que éstas hayan sido aprobadas por el Comité de Archivo de la entidad respectiva. En el Acuerdo 04 de 2013, en el artículo 8, nos habla acerca de la aprobación. La aprobación de las tablas de retención documental deberán ser aprobadas mediante un acto administrativo expedido por el representante legal de la entidad con el previo concepto emitido por el Comité de Archivo. La administración o la entidad se ve beneficiada con la elaboración de las tablas de retención documental porque, primero, facilitan el manejo de la información. Segundo, contribuyen a la racionalización de la producción documental. Tercero, facilitan el control y el acceso de la información a través de los tiempos de retención que se estipulan en ellas. Garantizan la selección y conservación de los documentos en las diferentes fases del archivo. Además, regulan las transparencias de los documentos en las diferentes fases o ciclos vitales del documento. Sirven de apoyo para la racionalización en los procesos administrativos. En cuanto al punto de vista del trabajo archivístico, las tablas de retención documental permiten el manejo integral de los documentos, facilitan la organización de los documentos a partir del concepto de archivo total y ayudan a controlar la producción y el trámite documental, identifican y reflejan las funciones institucionales. Ahora bien, vamos a hablar de la serie documental de las historias clínicas. La historia clínica es un documento patrimonial del prestador del servicio, sea este un médico u odontólogo. Solo se presta en un consultorio, en un centro médico o un puesto de salud de una vereda. Independientemente del sitio donde se preste el servicio, todos estos tipos documentales o esta serie documental de historia clínica tienen la misma importancia. Entonces, de la historia clínica decimos que se puede obtener la identidad de una persona entendida como individuo único e irrepetible. Entonces, es por ello que las historias clínicas tienen un significado o un valor significativo, porque de ellas surgen los derechos del paciente y el respeto que éste se merece. Como concepto de la Real Académica, las historias clínicas
se entienden como una relación entre los datos significativos entre el paciente y el hospital o la entidad que éste lo atiende. Es una relación que a su vez se define como de gran importancia porque es una integridad que se le da tanto a la persona a la cual se le está prestando el servicio y a la cual se le está dejando una historia en dicha entidad. Las historias clínicas, mediante la resolución de 1995 de 1999, define que la historia clínica es un documento privado, obligatorio, y que este debe ser únicamente reservado entre el médico y el paciente. Además de eso, la historia clínica se declara como un documento privado. ¿Por qué? Porque en esto se otorgan derechos notarios del paciente, es información confidencial y además de eso es un documento obligatorio. ¿Por qué? Es obligatorio porque así lo exige la Ley 23 de 1981, donde nos dice que la historia clínica debe ser sometida a una reserva porque en ellos se está conociendo tanto el personal médico que está prestando el servicio al paciente y mediante esto no se pueden violar los derechos de la persona que está siendo atendida. Mediante la Ley de Ética Médica, con el código y el artículo 289 se establecen todos los tipos de confidencia que se deben tener para este documento. La historia clínica es propiedad del paciente, el médico y es el autor intelectual de la empresa. Las características de la historia clínica son las siguientes: es su integralidad, es su secuencialidad, lo que significa que las historias clínicas deben ser registros utilizados y se deben consignar de manera cronológica ascendente. Además de eso, se debe guardar una racionalidad científica, debe tener una disponibilidad y debe tener la oportunidad de registrar un análisis efectuado al paciente. La importancia de una historia clínica está basada en 5 ítems. Primero es que contribuye a la mejor calidad del paciente, proporciona la información para fines de docencia y de investigación, facilita el control y evaluación de la calidad de los servicios y la eficiencia de las entidades que prestan el servicio a un paciente y sirve como fuente de datos para la programación, control y evaluación del sistema nacional. Algunas leyes o, digamos, legislaciones que están en las historias clínicas son la Ley 23 de 1981, que es la que establece los principios fundamentales sobre la ética que regula la actividad de los doctores. Está la Ley 38 de 1993, que es por la cual se radica el sistema que se adopta la Carta Central en las diferentes entidades. Ahora bien, vamos a hablar de la serie documental de las historias laborales. Las historias laborales están regidas a través de la Circular 04 de 2003, donde se establecen la organización de las historias laborales. Directamente del Archivo General de la Nación se establecen los siguientes ítems o los siguientes documentos o tipos documentales que deben estar dentro de una historia laboral. El primero es un acto administrativo de nombramiento o contrato de trabajo. Lo segundo es un oficio de notificación de nombramiento o contrato de trabajo. Está toda la parte de documentos de identificación de la persona. Encontramos la hoja de vida, los soportes documentales de estudios y experiencias que acrediten los requisitos del cargo. Está la acta de posesión, está todo relacionado con pasado judicial, certificado de antecedentes, declaración de bienes y rentas, los certificados de aptitud, que es el examen de ingreso. Están las afiliaciones a EPS, pensión, cesantías, cajas de compensación, etc. Dentro de la historia laboral encontramos también todos los actos administrativos que señalan las situaciones administrativas del funcionario. Todo lo de vacaciones, licencias, ascensos, traslados, encargos, permisos y demás actos que dan o que de algún otro modo están afectando la historia laboral de la persona. Se encuentra también toda la parte de evaluaciones de desempeño, actos administrativos. Este quiere ver con
el retiro de la persona como tal o desvinculación del servicio laboral, donde constan las razones del mismo, toda la parte de si fue un despido con justa causa, si fue una carta de renuncia voluntaria, si fue una liquidación del contrato y demás. El hecho de que la historia laboral esté bien conformada, ¿sí? Además nos habla de que esta debe contener únicamente 200 folios, que su unidad de conservación debe ser una carpeta única, que las oficinas responsables del manejo de las historias laborales deben elaborar un inventario documental y que el espacio de reserva o de custodia para las historias laborales debe ser restringido y únicamente debe tener acceso a una persona que es la cual vela y custodia esa información. Ya para terminar, vamos a hacer una diferencia entre la historia clínica ocupacional, porque esta nos dice que presenta los documentos que tiene una persona, pero en cuanto a los antecedentes médicos, procedimientos diagnósticos, tratamientos y rehabilitaciones que la persona puede llegar a tener en cuanto a su vida laboral y su vida profesional. La historia clínica debe ser de carácter obligatorio, debe ser practicada por un profesional de salud ocupacional y con el consentimiento informado de la persona. El examen médico ocupacional debe incluir un examen físico completo de análisis de laboratorio y de estudios, como toda la parte de radiografía, audiometría, entre otros. Entonces, esa es la diferencia que hay entre la clínica ocupacional y una historia clínica. Básicamente esta era la exposición del video, hablar acerca de algunas series documentales y como de los instrumentos que hacen forma para que una organización de archivos sea correcta. Hasta pronto.